Muy bien, hermanos, gracias a Dios en este nuevo primer día de la semana, en la mañana de este domingo. Vamos a abrir las Escrituras y antes abrir nuestros corazones, por supuesto, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. Romanos 6, en el versículo 6. Romanos 6, 6. Nos dice la palabra de Dios: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivo de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Hasta aquí, hermano, esta lectura de la carta a los Romanos, de este capítulo 6. El apóstol Pablo, por inspiración divina, aporta en la palabra de Dios, inspirada de Dios, porque es palabra de Dios, aporta soluciones que la iglesia en Roma y la iglesia de todas las épocas, hasta el arrebatamiento de la iglesia, necesitamos saber, necesitamos resolver y vivir. Generalmente se hace énfasis en la salvación, que está muy bien, y sí, sin lugar a duda que sí, gracias a Dios por ella, porque sin la salvación lo único que espera es una tremenda y horrible condenación, lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, concepto muy ridiculizado en estos días, muy cuestionado. Pero la palabra de Dios dice que es así y es así. Pero además, hermanos, esto está ahora, el Espíritu Santo le está escribiendo a una iglesia en Roma. Le está escribiendo, vamos a ver un poquito en el capítulo 1, no perdamos Romanos 6 y volvemos a Romanos 1 ahora. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 7 de la carta a los Romanos, 1, 7, es a quien está dirigida esta carta. Ahí dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, estos son los destinatarios de esta carta que estamos leyendo. Amados de Dios y llamados santos. Y a los amados de Dios y llamados santos, que son hijos de Dios, por supuesto, Pablo les escribe este capítulo 6, esta carta a los romanos, pero está este capítulo 6 en la carta a los romanos,
que los hermanos en Roma tenían que saber la solución a determinados problemas que también incluyen la salvación. La salvación nos libra del infierno y de la muerte, gracias a Dios. Pero esa es una parte de la salvación. Eso es para cuando partimos, vamos a la presencia de Dios como hijos de Dios y no vamos al infierno y a la muerte eterna. Pero la salvación también incluye soluciones para ahora, hermanos. Para hoy. Para esta mañana. Porque los hermanos en Roma necesitaban, y nosotros también, y yo también, el primero, saber lo que dice el verso 6. Dice, sabiendo esto. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto. Hay que saberlo esto. Lo que dice ahora. Sabiendo esto. No se puede ignorar. Nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Eso es lo que hay que saber. Pero el saber no es todo. Porque en el verso 11 dice, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Bueno, esto, la revelación de Dios dice, estamos muertos al pecado. Esa es toda la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. Entonces dice alguien, bueno, pero entonces, ¿por qué pecamos? Si estamos muertos al pecado, ¿por qué pecamos? ¿Es que la redención es imperfecta? Obviamente todos decimos que no. Todo el mundo dice que no. Y decimos bien, es perfecta. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Por qué tenemos que vivir arrastrando el pecado y arrastrando una miseria humana? Conducida y guiada cabalgando sobre la incredulidad. ¿Cómo? ¿La iglesia con incredulidad? Sí. Sí, porque me dice, sabiendo esto, sí que los hermanos en Roma tenían que saber esto y nosotros también. Nuestro viejo hombre, es decir, aquello que hemos heredado de Adán, aquello que es lo que todos los días toma decisiones personales, decisiones particulares, decisiones que van sobre la base del entendimiento, del gusto, de lo que me parece, de lo que me agrada. Ese es el viejo hombre que llevamos dentro. Eso se llama la carne, que no se sujeta a la ley de Dios y que tampoco puede. La carne podrá tomar la apariencia de que sí, que se sujeta. Esto es mentira. Si hay alguien que es mentiroso, es el viejo hombre. Es mentiroso. Igual para ver si se sale con la suya, hasta toma la forma espiritual. Hasta se disfraza de espiritual. Por eso el Señor Jesús hizo algo que era lo único que se podía hacer y es perfecto. Crucificó al viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice acá, nuestro, el mío, el de cada uno de nosotros, nuestro viejo hombre, nuestra carne, nuestro yo, el gran y famoso yo, que tanto destrozo hace en nosotros, en la iglesia, en la sociedad toda, el yo. Nuestro viejo hombre, nuestro yo, nuestro entendimiento, nuestros puntos de vista, toda la experiencia que creemos tener, es experiencia humana, es carnal, es del yo, no sirve para nada, no va a ningún lado.
No digo que la experiencia no sirve. Digo que la experiencia sola no sirve. Si no es en Cristo, es humana. Y experiencia humana de 10, 20, 30, 40, 50, 60 años de experiencia, cualquier perdido puede tener también. Y es lo único que tiene y está perdido. Entonces, acá dice, sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado. Y el Señor Jesús no gastó un segundo, y no es porque no tuviera capacidad, sabiduría, entendimiento, autoridad y todo lo que querramos. Pero no gastó un segundo en reparar y en mejorar al viejo hombre. Lo crucificó. Porque el viejo hombre es irrecuperable, hermanos. Es irrecuperable. No tiene recuperación. No conoce proceso de rehabilitación. Una palabra muy en boga hoy día. La rehabilitación, la reinserción. No va a reinsertar al viejo hombre. ¿Dónde lo va a reinsertar? En la inmundicia únicamente. No tiene arreglo. Y el Señor nos enseñó a nosotros, y Él por supuesto no iba a hacer otra cosa, no va a hacer lo contrario de lo que me enseña, dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque el vestido nuevo, el paño nuevo tira del vestido viejo y la rotura se hace mayor. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Porque el vino fermenta, el cuero viejo no resiste, revienta el cuero y se pierde el cuero y se pierde el vino. Entonces el vino nuevo se pone en cueros nuevos. Sabiendo esto. Y entonces dice, sabiendo, pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Y esto es un asunto de fe, hermanos. No es lo que yo pienso, entiendo, siento. No, esto no es por sentimientos. Sabiendo que fue crucificado, tengo que pensar que estoy muerto al pecado. Y el que lo dice es Dios, con lo cual es verdad. ¿Cómo hemos creído? Por fe. Por fe. Por gracia, soy salvo, por la fe. Entonces, si he creído que la obra del Calvario es perfecta y que el Señor Jesús cargó con todos mis pecados y los deshizo, y la sangre de Jesucristo me limpia de todos pecados, y por el arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo voy al cielo, y es así porque así está escrito, y es verdad. También por la misma fe, no por otra, porque la fe es una y única, no hay fe para una cosa y fe para otra. Por la misma fe, si la Escritura dice que estoy muerto al pecado, pues es así. Pero estoy vivo a Dios en Cristo Jesús, dice en el verso 11. Entonces, si fue crucificado el viejo hombre, pues el viejo hombre no tiene nada más que hacer, a menos que yo le dé participación en mi vida. Ahí sí. Ahí sí. Porque Dios ha crucificado al viejo hombre en la persona del Señor Jesús, juntamente fue crucificado con él, pero en ningún lado dice que mi voluntad fue eliminada. En ningún lado. Sigo teniendo voluntad. Para hacer o para no hacer. Para decir o para no decir. Para ir y para venir. Para subir y para bajar. Para hablar y para no hablar. Para cada cosa. Para comer y para no comer. La voluntad ejerce continuamente los hechos en los cuales participamos. Pues entonces esa voluntad es la que toma por fe la palabra de Dios y dice, pues si así está escrito, pues así es. Y como dice que el viejo hombre fue crucificado con él, el Señor Jesús plantea los 3 pasos esenciales, lo escribe Mateo, lo registra Lucas, y dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya está, no hay más.
Eso es todo, hermanos. Casi nada, ¿no? Pero no busquemos más que eso, porque eso es todo. Eso es todo lo que Dios dice. Y si es lo que Dios dice, basta. No hay que agregarle nada, ni quitarle tampoco. ¿Dónde está la voluntad? Niéguese a sí mismo. Ahí está. Tome su cruz. Vamos y sígame. ¿A dónde? A donde el Maestro y el Señor dispongan. Porque no dice sígame a... No, sígame. El que conduce es Él. El que gobierna es Él. El que legisla es Él. El que hace es Él. El que permite es Él. El que no permite es Él. Porque es el Señor y el Maestro. Basta. No hay más. Tiene toda la autoridad para hacer eso. Y no me tiene que dar ninguna explicación. Ahí está el punto. Porque ahí cuando el yo dice, sí, bueno, pero a ver, hay cosas que yo no entiendo. No. No, la cruz me dice, usted no está aquí para entender. Usted está aquí para obedecer. Eso aún los hombres lo aplican, hermanos. Los hombres lo aplican y otros hombres lo reciben y lo aceptan. Así funciona el ejército en cualquier parte del mundo. Alguien da una orden y otro acata la orden. Ya está, se acabó. Se tiene que negar a sí mismo. No, pero yo no lo entiendo. No importa, haga lo que le dijeron. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, acepte la responsabilidad. Y sígame, vamos, y siga el proceso que le es indicado. Esto es igual. Si entre los hombres funciona así. Si un pobre hombre, corrompido igual que cualquier otro, con mayor autoridad, sí, claro, porque el ejército funciona sobre la base de escalafones. El ejército funciona sobre la base de toda una escala jerárquica de autoridad. Y el que tiene más autoridad da orden sobre el que tiene menos. Así funciona. Y ya está. Y si cualquier hombre tiene esa autoridad sobre otro hombre porque tiene una autoridad que le es dada por los hombres. Hombres dan autoridad a hombres sobre otros hombres. ¿Y el Señor qué, hermanos? ¿Y el Señor Jesucristo qué? Cualquier hombre tiene autoridad y a él se lo vamos a cuestionar. ¿Él va a ser cuestionado? No. Dice, fue crucificado con él. Él se encargó de hacer eso. En la carta a los Gálatas, vamos un minuto en la carta a los Gálatas, después de 2 de Corintios. Capítulo 6 de Gálatas. Gálatas 6. El versículo 14. 6:14 dice, más lejos esté de mí gloriarme. 6:14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahora, hermanos. Por el cual el mundo me es crucificado a mí. Y yo al mundo. Esta obra la hizo el Señor Jesús. El Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo, el mundo me es crucificado a mí. El Señor Jesucristo crucificó al mundo para mí y me crucificó a mí para el mundo, con lo cual no hay ningún vínculo de relación. La cruz establece la separación mortal, porque de la cruz nadie ha bajado vivo, ni el Señor Jesús. De la cruz nadie baja vivo, lo bajan muerto. Porque no es un lugar para ir ahí a cumplir una penitencia. Es un lugar de tortura y muerte segura y definitiva y concluyente, como cualquier muerte, pero ahí no hay forma. Entonces cuando me dice el viejo hombre fue crucificado, lo ha hecho el Señor Jesús, hermano.
Y me dice además en el verso 12, no reine, 6:12 de Romanos. Volvemos a Romanos, capítulo 6, verso 12. Romanos, capítulo 6, el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es un mandamiento. El no reine el pecado es un mandamiento que tiene el mismo peso que no hurtarás. Es otro mandamiento. No matarás. Es otro mandamiento. No reine pues el pecado. Es otro mandamiento que tiene el mismo peso. Porque es palabra de Dios. Y entonces me dice, sabiendo, en el 11 me dice, pensad, pero en el verso 13 me está diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos. Esta es la parte final del proceso. Sabed, pensad, y ahora presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Presentaos. Esto es ir al Señor para presentar. Sabemos lo que es presentarnos. Si nos contratan en algún lado y me dicen, usted empieza tal día a las 8 de la mañana, y me dice, usted se presenta aquí a las 8 de la mañana el próximo día que fijamos, a nadie le queda duda de lo que tiene que hacer. ¿Qué hace? No va. Es una opción, no ir, claro, pero se acaba el trabajo. No se presentó. ¿Qué va? ¿A cualquier hora? Le dijeron a las 8, que llega a las 3 de la tarde. Dice, no, pero yo me presenté. Sí, pero le dijimos a las 8. Así que usted se presentó a cualquier hora y en cualquier lugar. Le dijimos aquí. Bueno, nadie en su sano juicio se equivoca, ¿no? No, lo tiene clarísimo. Lo anota, lo tiene todas las cosas. No se le pasa el día. Porque se va a presentar para un trabajo, para el trabajo que le han adjudicado. Se presenta, bueno, presentaos a Dios, dice acá. ¿Es difícil entender presentarse a Dios? Porque si me presento para el trabajo al cual estoy citado, cuando yo llego y me presento, y si me dijeron a las 8, a ver, sería bueno que esté 8 menos cuarto, menos 10, y me presento, cuando me presento en el lugar donde me han convocado, yo no llego ahí para decirle, mire, yo me presento, pero lo que voy a hacer es esto, aquello, lo otro, esto no lo voy a hacer porque no me gusta mucho, esto yo lo voy a hacer solo de mañana y yo voy a trabajar hasta la 1. Nadie, a menos que esté enfermo, nadie hace eso. Va y se presenta y dice, aquí estoy. ¿Para qué? Para que le asignen las tareas que tiene que hacer, en el lugar que las tiene que hacer y cómo las tiene que hacer. Y ya está, porque esas son las condiciones pactadas para esa tarea. Bueno, acá me dice, presentaos a Dios, verso 13, hermano, presentaos a Dios como vivos de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que venimos, desde el momento que hemos creído en el Señor Jesús, antes estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora estamos vivos a Dios, como dice al final del verso 11, vivos a Dios en Cristo. Presentados a Dios como vivos de los muertos, pero ahora como ya que no estás más muertos en pecado, en delitos y pecados, si estamos vivos a Dios en Cristo, presentados a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Este cuerpo que Dios nos ha dado, este ser, esta entidad que es espíritu y alma y cuerpo, presentados a Dios, para que Dios disponga qué es lo que quiere hacer con nosotros, lo que funciona para un trabajo, cuanto más con el Señor. O le voy a poner las condiciones, o le voy a decir cómo voy a hacer yo las cosas. No, hermano. Porque juntamente con eso, vamos llegando al verso 13, me dice,
presentados a Dios, dice, ni tampoco, verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. No presentes al pecado tus miembros, pero preséntate a Dios como vivo de los muertos. Si presentamos nuestros miembros al pecado, son instrumentos de iniquidad. Y la palabra iniquidad no es una palabra muy usada hoy día, pero no por eso está fuera de servicio. La palabra iniquidad refiere a todo lo que es injusticia. Y en el primero que se halló iniquidad fue en Satanás, cuando quiso tomar un lugar que no le correspondía. Es el primero, no fue en Adán donde se encontró el primero, no. El origen de la iniquidad está en Satanás, así dice el profeta Ezequiel. Ahí está el asunto. Porque quiso tomar un lugar que no le correspondía y no quiso aceptar el lugar que sí le correspondía. Ahí está la esencia de la rebelión, está ahí. Quiso ser como Dios. Nada más, ni nada menos. Y eso generó la iniquidad. Iniquidad es injusticia. Viene de una palabra que es anomía, que quiere decir sin ley. Quiere decir desprecio de la ley. En este caso, de la ley de Dios. Eso es iniquidad. Cuando alguien dice, como dice generalmente la gente, no, porque yo sé lo que hago y a mí no me manda nadie. Yo soy así. Bueno. Y eso trae consecuencias aún entre los hombres. Porque yo ya tengo una edad, ¿Qué edad tienes tú? A ver. Cuando dicen yo ya tengo una edad, ¿qué edad tienes? ¿Que es una edad para desobedecer? Es una edad para... Y cuando son más jovencitos, que no tienen 18 años todavía, que nosotros también pensábamos igual, yo pensaba igual también. Cuando decíamos, cuando yo tenga 18 años. Y el día que cumplí 18 años fue igual que el día anterior a cumplir, no cambió nada. Y al otro día después era igual. La edad no modifica nada, es la condición lo que cambia. Entonces, la iniquidad, instrumento de iniquidad, es un instrumento que no se sujeta a ninguna ley, que hace lo que se le da la gana, que dice lo que quiere, que va donde... no se sujeta a nada ni a nadie. Cuando el cristiano no se presenta a Dios, este es el cuadro. Cuando el cristiano no se presenta a Dios, termina diciendo lo que piensa, haciendo lo que quiere, haciendo lo que siente, un caos completo. Al punto de que el verso 16, vamos a ir terminando con esto, dice, ¿no sabéis? El verso 6 dice sabiendo, ¿no? El 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ahora en el 16, 6:16, dice, ¿no sabéis? Que pregunta que nos hace pensar. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y no hay más posibilidades que estas, hermanos. Cuando nos prestamos, cuando os prestáis, cuando nos prestamos al yo para decir, pensar, sentir, planificar, así, todo aquello que la carne se gratifica, se regocija y se deleita cuando se salió con la de ella. Cuando se desahogó y dijo todo lo que quería, cuando dijo todo lo que pensaba, cuando le dijo a todos los demás todo lo que él pensaba, y cuando fue donde quería y como quería. Entonces cuando hace todo eso dice, bueno,
porque yo soy así y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Muy bien. Ya está. Es la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Qué pasó con esa persona? Se ha prestado, ¿eh? ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecer? El que se presta para obedecer al yo, el que se presta para obedecer a la carne, el que se presta para obedecer a sus caprichos, es siervo de aquel a quien obedece. En este caso, o del pecado para muerte, son las dos posibilidades. O se presenta al pecado para muerte o a la obediencia, dice acá, para justicia. No hay más. Pecado u obediencia. El pecado engendra muerte, seguro. Y la obediencia, justicia. Con lo cual, hermanos, siempre el hombre, y esto tenemos que darlo claro, creyente o incrédulo. Estamos hablando de los hermanos ahora. Estamos escribiendo a la carta a la iglesia en Roma. Dos opciones, pero una sola posibilidad. Siervo, siempre. O somos siervos del pecado o somos siervos de la obediencia. Y no hay más. No hay, porque Dios no da más posibilidades, hermanos. Siervos del pecado para muerte. No que nos vamos a perder. No que la salvación se pierde. No estoy diciendo eso y nadie me vaya a malentender. Pero sí la muerte de vivir una vida miserable mientras transitamos sobre la faz de la tierra. La muerte de vivir una vida aislada de Dios, lejos de la palabra, lejos de la oración, lejos de los hermanos. Muerte. Muerte es la ausencia de vida. Y la muerte corrompe, y la muerte nunca exhaló ninguna buena fragancia, la muerte, hasta hoy, ni jamás lo hará. La muerte física hay que darle sepultura no más de 24 horas porque ya está. Y la muerte espiritual también genera una fragancia nada recomendable. Cuando el yo se manifiesta, exhala toda una gama de fragancias, de las cuales estas fragancias no participan de ninguna marca reconocida en el mercado, son todas marca propia. Pero o siervos del pecado para muerte, o siervos de la obediencia para justicia. Tenemos que definir, hermanos, de quién queremos ser siervos. Porque no habla la Escritura de libertad en cuanto a que yo hago. No. La libertad es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que le dice a los Gálatas. Y vamos a terminar con ese versículo. Gálatas, vamos a ir a ese. Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas 5, 1, 5, 1. De los Gálatas dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Esta es la única libertad del cristiano. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esta libertad es para ser esclavos de la obediencia. No por fuerza, pero sí por amor al que me hizo libre. Estad pues firmes en la libertad
Pero no dice en la libertad, dice en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En esa libertad sí, en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, libres de los vicios, libres de la condenación, libres de todas las cosas y libres del yo. También nos ha hecho libres de eso, hermanos. Porque crucificó al viejo hombre, nos ha hecho libres, no reina el pecado, dice, nos ha hecho libres. Pero dice, estad firmes en esa libertad. Que el engaño carnal y el engaño diabólico nos quiere vender la idea de que es libre aquel que hace lo que quiere y dice lo que quiere. No, no, ese es un esclavo, es esclavo del pecado para muerte. Aunque sea creyente. ¿Es hijo de Dios? Bueno, si ha creído en Cristo, ha recibido al Señor como su Salvador, sí, pero es un hijo, sí, pero un hijo en desobediencia. Porque la otra opción de ser siervos del pecado es siervos de la obediencia. Si no se es siervo de la obediencia, se es de la desobediencia. Por eso es un hijo desobediente. Y se sufren las consecuencias de esa situación. Y Pablo se lo enseña a una iglesia, a los cuales le dice, amados de Dios, hijos de Dios, que tenían que conocer, y nosotros también, y yo también, conocer estas cosas, para que, como hemos cantado, Cristo está conmigo. ¡Qué consolación! Hemos cantado eso. No te dejaré nunca. No te dejaré ni te desampararé. Se lo enseña Pablo a los hebreos. Le dijo lo mismo a Josué y a mí. Entonces, presentados pues a Dios, dice, a ese que siempre está con nosotros, a ese que nunca nos va a dejar, y a ese que siempre nos va a socorrer y a fortalecer para estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y es la libertad para obedecer, pero no por fuerza, sino de un ánimo pronto, con alegría al que nos redimió y en la libertad donde nos libra de la esclavitud de todo lo demás. Claro que es una alegría que me haya librado de todas estas cosas. ¿Es verdad? Sí. ¿Y entonces por qué no lo vivo? Si está ahí para vivirlo, hermanos. Para vivirlo intensamente, para disfrutarlo. Es una fiesta espiritual. Cuando vemos todas aquellas cosas que atan a la humanidad, decir, Señor, me has librado de todo esto. Y me dice, no te vayas a atar otra vez con el yugo de servidumbre de donde Cristo te desató. Aquí no habla de salvación, pero sí habla de una liberación del mundo, del pecado, de la carne, del diablo y del yo, que está en la carne. Bueno, hermanos, os dejo así, Romanos 6:13. Dos opciones, siervos del pecado o siervos de la obediencia. Y no hay más. Tenemos que tomar una decisión y elegir dónde queremos. Y siervos de la obediencia, se acabó el yo. Y siervos del pecado, el yo domina y es un esclavo, es un amo insaciable y muy, 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 muy duro, porque no perdona. Esclavitud del amo de la carne no perdona. Y como Dios ya me hizo libre en Cristo, me dice, quédate en eso, estate firme en eso, no te metas otra vez en aquello de lo cual Dios te sacó. No te volváis otra vez a envolverte y a atarte en el yugo de esclavitud, cuando nos ha hecho verdaderamente libres. Bien, hermanos, Dios os bendiga, socorra y nos dé esta experiencia preciosa de presentarnos a Dios para ver a quién queremos obedecer y a quién nos queremos prestar.
para obedecer. Siervos del pecado o siervos de la obediencia. Dios os bendiga y adelante en Cristo, hermanos. Amén. El socorro de Dios no faltará.